Bienvenidos a One Light in Jesus Christ. El tema de hoy es Visión de los últimos tiempos de Daniel, el carnero y el macho cabrio. Aparición del anticristo. Daniel 8. En el tercer año del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de que la había tenido antes. Durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elán. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero oría con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Mientras yo pensaba, un macho cabrio vino del oeste. Corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo tocó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrio derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder, y el macho cabrio se engrandeció mucho. Y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, y quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación del ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces oía un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Un ángel explica la visión. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre, y oí una voz humana en el Ulai que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí adormecido en tierra sobre mi rostro. Pero él me tocó y me puso en pie, y dijo: Voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos, que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro de intrigas, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. La visión de las tardes y mañana que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Conceptos. La tierra hermosa es Israel. Media y Persia representan lo que hoy es Irán.
¿Qué es prevaricación? Es la transgresión voluntaria a la ley divina. ¿A qué se refiere cuando nos dice que va a quitar el continuo? Se refiere a que no va a permitir ningún tipo de adoración que no sea para Él. El cuerno que surge después de caer los 4 reinos es el anticristo. Él tendrá poder sobre todo, por lo que los reyes de la tierra le darán autoridad sobre toda nación y lengua. Gracias por apoyar el contenido. Para ver más temas como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de nuevos videos. No te olvides de compartir y dejar tu like.